Está con nosotros Juan Antonio de Castro, doctor en Economía, exfuncionario de Naciones Unidas. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, hemos visto esta noche ya cómo Wall Street Journal publicaba que en la llamada que Trump hizo a Putin y que luego le hizo la llamada a los aliados europeos, Trump entendió que Putin no estaba en el mismo escenario que pensaba, yo entiendo que él, los europeos sí, de camino hacia la paz, sí que quiere caminar hacia un acuerdo, pero dice Wall Street Journal en la noticia que ven en pantalla que Putin dijo que él consideraba que estaba ganando la guerra y que por tanto no es un tema de alto el fuego, es un tema de resolver el conflicto sobre la base de lo que llevó, le dijo a Putin a Trump, sobre lo que llevó al inicio de la guerra en Ucrania. Aún así va a haber más conversaciones en el Vaticano la semana que viene, aún así Trump le dijo a los aliados europeos: no quiero perjudicar o empeorar todavía más la fotografía, ¿no?, de camino hacia las negociaciones, imponiendo sanciones. Con lo que estamos un poco en el punto que nos comentaba Juan Antonio hace una semana cuando decía: es que ahora mismo, si vas ganando la guerra, no te quieres sentar a negociar, te quieres sentar a llegar a un acuerdo. Está y claro. Estamos en ese punto. Está claro. Sí, parece que se va confirmando que nada cambia y que es el día de la marmota en este tema. Hemos dicho siempre que el presidente Putin y la posición de Rusia es no salir de unos puntos fundamentales de los que no se va a bajar. Pero sobre todo no se va a bajar ya no porque quiera prolongar la guerra o quiera... No, él tiene sus puntos, los ha planteado. ¿Sería más flexible seguramente si se viera enfrente con otras actitudes? Pues a lo mejor sí. Lo que ocurre es que ¿qué ha pasado últimamente? Pues que no notamos, no sentimos para nada presión real por parte de la OTAN o de Rutte o de los europeos, ninguno de los dirigentes, lo que eran los griteríos de hace unos meses, de decir esto, cuidado, que ahí vamos con todo y que va a haber fuerzas europeas en Ucrania y estamos listos y nos reunimos en Londres y esto ya está hecho, esto ya va a ser. Tú no puedes estar, oye, que te voy a dar, pero no te doy jamás. Se ha perdido la credibilidad. Europa ha perdido la credibilidad frente a Putin. Putin lo ve claramente, yo creo, y tiene la visión de decir, bueno, pues yo busco desde el Maidán todo lo que se me hizo y ahora con esta guerra quiero terminar con los puntos fundamentales que he planteado. No veo enfrente para nada una amenaza como la podía haber hace un año, cuando realmente todo el mundo estaba dispuesto, según ellos, a hacer de todo. En el fondo la culpa es de una Europa que no se define, que se lanzó en una aventura de enfrentamiento con una potencia nuclear. No, sí se define. Sí. Tiene más armamento, más armamento, más armamento. Sí, pero boca pequeña, porque más armamento te voy a seguir dando, y al mismo tiempo te dice Rutte que es que Europa produce en un año lo que los otros producen en 3 meses. Es decir, sí, pero es que perdemos credibilidad. Incluso el anuncio ese de Rutte ya es un anuncio de falta de credibilidad total de Europa. No te motiva ni a la gente ni a los dirigentes europeos a plantearse frente a Rusia con una situación así tan penosa militar, ¿no? A partir de aquí, la semana que viene van a negociar en el Vaticano. Parece que va a entrar en juego también la mediación de León XIV, que sin duda el pontífice puede hacer un papel fundamental, porque no hay un camino de salida claro. Es decir, si consigue un camino de salida claro, va a ser el primer gran evento, ¿no?, que consiga León XIV. Tampoco puede fracasar demasiado, porque estamos en un punto en el que es muy complicado. Pero a partir de aquí, ¿cuál puede ser el camino que desembrolle todo? Más presión a Putin, petróleo a $20 en lugar de a 60, presión financiera, presión militar. También ha dicho Rubio en las últimas horas, ¿no?, cuando ha comparecido en el Congreso, que Rusia no puede perder, porque perder una potencia nuclear también tiene consecuencias catastróficas. Entonces, ¿en qué punto estamos o cómo se puede desembrollar toda esta situación? A mí el anuncio de la mediación del pontífice me parece interesante, porque nunca llegas a anunciar una mediación si no has avanzado en algo por detrás. O sea que seguramente en las oscuridades hay algún contacto ya entre Rusia y Ucrania con unas posibilidades a través de esta mediación. Entonces veremos hasta dónde da. Yo creo que no nos podemos creer para nada, por otro lado, las presiones tipo sanciones o tipo rebaja del precio del petróleo al 20, no lo van a hacer, pero por lo que también mencionabas esta mañana, o sea, no tiene fuerza, convicción. Además, los efectos serían tan tremendos, el cortar de repente
20 es cortar el petróleo, en definitiva, de Rusia, ¿no? Y todos esos efectos a nivel internacional serían tremendos para todas las economías. No es creíble tampoco. Y las sanciones ya hemos visto que no son efectivas contra Rusia, por lo tanto, tampoco es creíble que vayan a seguir con ellas. Y pueden seguir anunciando sanciones para que todo este proceso dure, pero se le ve ya demasiado a Europa que es un juego de desgaste con una seguridad total de que esto solo tiene un final, que es o llegas a un acuerdo con las condiciones rusas a través de la mediación del Papa, y puede que el Papa suavice un poco la posición, y ya que es a través de él, entonces se puedan aceptar más condiciones, pero todos son aceptaciones de las condiciones rusas. Nos acercamos cada vez más a una aceptación completa de dichas condiciones. Y seguramente con la excusa de que ha habido una intervención papal o ha habido otra intervención de otro país que lo suavizará. Pero a mí me parece que ese es el camino, y es que además no hay otro. Las sanciones no funcionan y la economía internacional y sobre todo los europeos no tienen ningún líder en este momento europeo se está planteando claramente frente a Putin para nada, como a lo mejor lo hacían hace un año y medio. Porque la otra opción es que estemos yendo a un conflicto ya sempiterno, en el que veamos más que un acuerdo, un alto el fuego o un acuerdo de paz, veamos una especie de armisticio puntual en el que el conflicto quede congelado. Esa es la otra opción ante la que estamos. Sí, pero además, sí, lo que pasa es que eso se combina de manera muy rara con las intenciones que hay últimamente de los países europeos de empezar ya la reconstrucción. Es que me choca totalmente que estén, por un lado, pensando que van a seguir metiendo armas y manteniendo esto enquistado, y al mismo tiempo que quieren reconstruir el país. Yo veo un interés mucho mayor en los países europeos en que esto se acabe y reconstruir el país, que es en el fondo lo que les interesa a todos, no solo a ellos, sino a los norteamericanos también, y a ver si tienen que ceder un poco suavemente con Putin en algunos temas. Pero yo creo que sus intereses no están ahora ya en el enfrentamiento, y eso lo ve Putin claramente, y va a mantener su rumbo como un barco que no lo para nadie. La situación en Oriente Medio ha cogido esta noche también otro empuje, ¿no?, de tensión mayor, cuando han sido tiroteados frente a la embajada estadounidense dos personas alrededor de esa embajada. Netanyahu ha dicho que está horrorizado con lo que ha sucedido. ¿En qué punto está un conflicto en Oriente Medio que nunca se cierra, pero que parecía que con la llegada de Donald Trump podía rebajarse la tensión? Tampoco aquí Donald Trump lo ha conseguido, ¿no? No, esto es una tragedia humanitaria, es una barbaridad. Yo creo que hay que pensar, y quiero pensar además, que la mayoría del pueblo judío no está de acuerdo con lo que está pasando. Estos son grupos, son dirigentes políticos. Hay varias facciones dentro de Israel. Tú no puedes eliminar a un pueblo palestino, arrasarlo y hacerlo tranquilamente cuando la mayoría de tu pueblo judío no está de acuerdo con eso. Realmente los sondeos son así. Entonces está lanzando este señor en una aventura terrible, pero por dos razones. Una, primeramente porque Estados Unidos se lo permite, y yo creo que ahí está el principal tema. Si Estados Unidos o Trump quisieran parar esto, tendrían manera de hacerlo. O sea que la responsabilidad de lo que está ocurriendo, que es prácticamente un genocidio, está más en manos de Estados Unidos en este momento que de nadie. Por lo tanto, si no mueve un paso, no mueve un ápice su posición en Estados Unidos, esto va a seguir hasta la destrucción de Hamás. Y luego, por otra parte, por el lado europeo. El lado europeo es muy flojo. Volvemos otra vez a lo que hablábamos con el tema de Ucrania. No hay líderes, no hay unión, tenemos 28 estados, tenemos 28 dirigentes que realmente no se aunan para nada. No tenemos una Europa, no tenemos una Unión Europea que es un bloque. Tenemos gente que vale cada vez menos dirigiendo cada uno de estos países y que no juntan posiciones para tomar una resolución fuerte ni con Ucrania ni con Israel. Entonces, ese panorama es muy malo para el pueblo palestino y lo que va a sufrir y los de Hamás. Sobre todo estoy pensando en que tú no puedes dejar entrar harina para alimentar a los bebés y al mismo tiempo masacrarlos en fotografías que hemos visto. Esto tiene que parar, y yo creo que desgraciadamente o Estados Unidos cambia su posición, o Europa surgen líderes más potentes y más serios, o esto tiene muy malos visos. Pero tú has estado en Naciones Unidas. Llama la atención también el poco poder que debería tener unas relaciones multilaterales, como las que va caminando el mundo, el poder de Naciones Unidas, que nos lleva también, lo que te quería plantear, si tiene sentido Naciones Unidas en el entorno en el que ni tan siquiera puede frenar un genocidio.
Eso es realmente terrible, ¿eh? Que que las Naciones Unidas no sean capaces de parar esto. Pues que las Naciones Unidas han sido, en cierto modo, absorbidas, tomadas prácticamente por países, por intereses, son manipuladas. Su secretario general va de un lado para otro, no toma iniciativas puntuales. Él se le ve flojo y lo están intentando manipular cada vez de un lado, ¿no? Por un lado la Unión Europea intentando que medie, que haga cosas en esto, y por otro lado Estados Unidos no dejándole hacer nada. Naciones Unidas, muchos de esos organismos van a desaparecer. Tenemos el gran problema del sistema multilateral, se está cayendo en pedazos. Está cayendo el sistema financiero internacional, está cayendo, el sistema comercial internacional está cayendo. Y las Naciones Unidas, que tienen muchísimas agencias metidas para mantener esas estabilidades, no están siendo efectivas. Luego, muchas de esas agencias van a acabar cerrando. Pero van a acabar cerrando, lo único que va a quedar, yo creo, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y un poquito más. Porque realmente si tú rompes los sistemas multilaterales y la OMC y rompes todo lo que sustenta el sistema, ¿cuál es la razón de ser de Naciones Unidas en las áreas económicas, por ejemplo? ¿Cuál es la razón? Si lo que era es más un apoyo a esas estabilidades. Si esas estabilidades se caen, el apoyo de Naciones Unidas es innecesario. Y lo vamos a ver en Estados Unidos, que seguramente va a empezar a salirse de bastantes de esas organizaciones, y en cuanto se sale Estados Unidos, se caen. Veamos un gráfico esta mañana sobre cómo el top 10 de más ingreso sin duda había tomado el poder, ¿no? Esos tecnócratas, esos millonarios, que aquí está el gráfico de Bloomberg, en el que sobre todo a partir de la crisis del coronavirus se veía como la clase media había sido vapuleada. Que hablar de la clase media baja de ingresos, ¿no? De ese bottom 60%, ¿eh? Es que se dice pronto frente al 10%. Y luego fíjate en toda esa parte de 60-90% de ingresos que conforman la población en un movimiento en el que se ve como es como si hubieran intercambiado poder por dinero, ¿no? Yo te baneo, porque esto es legislatura, administración Biden, ¿eh? Yo te voy a frenar las voces discordantes, yo te voy a, dicho por Zuckerberg, yo te voy a pedir que hagas todo esto, a cambio te voy a forrar de dinero como si fueras el tío Gilito. Fijaros que es un mundo diferente el de los 90, sí. Completamente. Era un mundo donde esa clase baja intentaba o veía que podía cada vez comprar más con el dinero que tenía, donde la clase media junto con la baja conformaban un poder importante alrededor de poder contraponer al top 10, que seguían siendo los millonarios, pero que había una contraposición, y ahora vemos que los millonarios son cada vez más millonarios a costa, sobre todo, de la clase media y de la clase baja, ¿no? Es el sistema. Bienvenidos al tecnofeudalismo de Varoufakis. A mí hay dos puntos aquí que me parecen interesantísimos. El punto aquel del 96, en donde más o menos los diferentes niveles y estratos tienen un poder de compra, digamos, bastante parecido, y entra la globalización, la hiperglobalización, que va del 96 al 2008 más o menos, sí, más o menos a la crisis, y con la hiperglobalización ya empieza a resentirse ese sistema de la concentración empresarial. La concentración empresarial lleva a todo esto. Y luego, por favor, que le lleven este cuadro a todos los dirigentes socialistas, Partido Demócrata Americano y demás, que donde empieza a ocurrir realmente esta separación de los estratos sociales es cuando entran los socialistas y los demócratas a mandar en Estados Unidos y en algunos de nuestros países, incluido el nuestro. Es justamente a partir del 2020, es ahí cuando se aumentan las desigualdades. Bueno, que la salida del COVID no fue igual para todos. No vamos a dejar atrás a nadie. Claro, pues claro. Hemos dejado unos cuantos, ¿eh? Y luego lo que me preocupa más de este cuadro... Ni escudo social ni leches. Nada, todo mentira, todo absolutamente mentira. Toda esta gente que está sufriendo, que por cierto ya deberíamos empezar a decir algo, a no ser que nos guste vivir en feudalismo abajo de la muralla y mirarles a los demás cómo van a seguir creciendo, todo aquel que no tenga un puesto de élite tecnológica se va a quedar aquí o va a ir a peor, porque es que estas curvitas pueden seguir bajando y va a estallar. O sea, esto no puede más que estallar, ¿no? Entonces yo creo que hay que darse cuenta también de lo que más me preocupa es que no es solamente que las autoridades permiten o los gobiernos permiten que esto ocurra, es que el sistema capitalista en sí, tal y como lo hemos puesto a funcionar y dejando rienda suelta una desregulación pavorosa, ¿no? Y ya no tanto la necesidad de meterle impuestos a los ricos, que me parece una imbecilidad total. Se van a ir. Mira los impuestos a los ricos, lo que ha funcionado. Métele más impuestos, se irán a otro país donde lo harán todavía mejor. No es esa la solución. La solución es pensar bien todos juntos, pero tanto los BRICS como los Estados Unidos y demás, ¿qué hacemos, demonio, con este sistema que crea pobreza
y que nos hace cada vez más pobres a la mayoría de la población. Es un sistema absolutamente injusto, es un sistema que hay que reexaminar, pero tendría que estar el Fondo Monetario, el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, todo el mundo unido, sentado en este momento pensando cómo transformamos esto, porque esto no tiene fin. Esto lleva a una situación social de ruptura o, cuidado, a tener nuestra tarjeta de crédito social como los chinos y a aceptar que se nos controle y se nos controle de tal manera o se nos entretenga con las peliculitas y con el ocio para que nos quedemos cada vez más abajo, subvencionados y con una élite que será la más activa tecnológica y arriba. A mí me parece un futuro atroz. Ahora, si la gente quiere dejar el dinero digital, que se ponga en marcha, que va a destrozar absolutamente nuestra libertad y el control, y queremos ser más controlados y tener una tarjeta de control social que si gastamos demasiada gasolina se nos corte el chorro de nuestros ingresos, pues adelante. Oye, es que puede que la gente se esté volviendo siervo, no lo sé, estamos locos. Muchísimas gracias, Juan Antonio de Castro, doctor en Economía, exfuncionario de Naciones Unidas. Buen día y buen negocio. Buen día también.